Según el abogado, el sistema de impartición de justicia en México es tan deficiente que ni siquiera puede atender los casos de verdadera importancia. La República Mexicana es un país con cientos de casos de homicidio, narcotráfico, secuestro y extorsión, pero el Estado no tiene la capacidad para atenderlos, por lo que todo desemboca en casos como el de Esperanza, que muchas veces ni siquiera deberían llegar a prisión. Y por otra parte, no existen los programas ni estrategias que ataquen la delincuencia de raíz, por lo que la incidencia delictiva es un mal que se reproduce junto a la sociedad. Entonces, el que una persona pague por una libreta de 100 o una libreta con 100 pesos es irrelevante para el contexto en el que está el país, realmente. Lo que pasa es que nos damos cuenta que el sistema lo que ataca son estos asuntos. Estamos llenos de robos menores, de robos de artículos sin importancia, y esas personas que vienen de un contexto social muy complejo, que vienen de unas circunstancias sociales muy complejas, y que yo te diría que a cualquier persona que coloquemos en esas circunstancias muy probablemente terminaría delinquiendo. ¿Por qué? Porque es todo en tu contra, no tienes oportunidades, no te dan trabajo, vienes de familias con violencia, vienes de colonias en donde hay situaciones de violencia con pandillas, o sea, el entorno mismo te va determinando y te va circunscribiendo. Pero el sistema no funciona porque se dedica a estos casos. Más del 70% de los presos en México están por robo. Entonces los jueces y los magistrados y los ministerios públicos están saturados con estos asuntos. En otros países la salida es que, y te pongo el caso de Estados Unidos, el 95% de los asuntos criminales se resuelven por medidas alternas, por negociaciones, por acuerdos, por mecanismos de seguimiento, por supervisión de las personas, por readaptación verdadera, porque ya nos hemos cansado de decir que el sistema de readaptación en México pues es nulo. Todos estos asuntos no deberían de llegar a los juzgados penales. No deberían de llegar, esto se maneja en otros países de otra forma, ¿verdad? Se lleva un récord para efectos de que pues no seas un reincidente, de alguna forma se te impone la reparación del daño si es que hubo un robo menor, que acudas a ciertas clínicas para que te puedas curar si es que tienes alguna cuestión de narcotráfico. En fin, hay muchas otras salidas desde el punto de vista social. Lo que pasa en San Luis Potosí y pasa en México es que queremos resolver los problemas sociales con el derecho penal. Ese es el problema. Los problemas sociales no se resuelven con el derecho penal. Los 53 millones de pobres que hay en este país, con las cifras del Coneval, no los vas a resolver encarcelándolos. No los vas a... Entonces queremos resolver la problemática social, las expresiones sociales, las expresiones de los jóvenes que están cometiendo delitos y que los vemos en el penal. Son expresiones de tipo social que no están atendidas, que no hay una política pública orientada para resolver esos problemas con esa población, con esas necesidades. Entonces, pues al no establecer políticas públicas ahí, pues claro, estas personas desembocan en la cadena delictiva. Vas y entrevistas a un homicida ahorita, y si tú le preguntas cuál es su historia, vas a ver que empezó acusado del robo de un objeto de 100 pesos. Y vas a ver cómo es, porque no es esto de que el delincuente mañana empieza con la cuestión delictiva, pero llega a la cárcel, se contamina, entra en un sistema de subsistencia dentro de la cárcel y eso lo hace cometer otro delito. Entonces muchos tienen antecedentes penales, muchos. ¿Qué te está diciendo esto? Hay un increchendo, te lo presentaría así, de la cuestión delictiva, ¿verdad? El muchachito que empezó cometiendo un robo menor, acaba extorsionando, acaba vendiendo droga o acaba en un homicidio. El gran fondo del problema, y que en palabras del abogado José Mario de la Garza el Estado mexicano no ha entendido, es que las cadenas delictivas tienen su origen en problemas de carácter social. Por tanto, la delincuencia no debe resolverse únicamente desde el encarcelamiento y los procesos penales, sino desde verdaderas políticas de desarrollo social, las cuales prácticamente no existen. Aquí en el Congreso han dicho, ya incrementamos las penas, ya no se preocupen, ya ciudadanos, ya está todo resuelto, ya incrementamos las penas. Eso no resuelve nada. ¿Por qué? Porque los problemas sociales no se resuelven con el derecho penal. Los problemas sociales no se resuelven así. Pero si los diputados, su discurso es, ya no se preocupen, ya incrementamos las penas del robo, y ya incrementamos las penas de esto, todo lo que sea incremento de penas, igual a nada de resultados. Nadie se compromete con el resultado. El resultado te lo propongo cómo sería. Hay tantos internos en la pila. Me propongo a reducirlo a la mitad, con un programa de reinserción, de preliberación, y me propongo incidir para que la gente no llegue. O sea, el éxito sería que la pila estuviera vacío. Ese sería el éxito, ¿verdad? Entonces sí podríamos medir, oye, qué bueno, entre menos gente tengamos encerrada como sociedad, pues mejor sociedad seremos, ¿no?
Pero aquí parece que no, pues tú llévalos a la pila, o sea, ahí amontónalos, exactamente, amontónalos, son finalmente un objeto más, ¿verdad? O sea, se hacen políticas públicas de escritorio, se hacen políticas públicas para vender campañas y para colgarse medallas, pero políticas públicas para incidir y para obtener estos resultados concretos que te digo, no, ¿verdad? Se hacen políticas públicas armadas en una dependencia para apoyar el hambre y para repartir despensas y para poner techitos en las colonias, pero no, o sea, esto requiere un acto primero de diagnóstico. Libertad es relativa, sales relativamente libre, vamos a decirlo, y luego la sociedad que esta sociedad maniquea en donde lo blanco y lo negro parece que es esta división de los buenos y los malos, que así se quiere presentar de esta manera. Entonces la sociedad tampoco le interesa este tema. Ellos quieren, inclusive yo he escuchado gente que no, estos hay qué bueno que alguna vez escuché algo aberrante, ¿no? Cuando fue el motín de la pila, no, qué bueno que los maten. Esa es la expresión de nuestra sociedad, ¿no? Qué bueno que los maten, son delincuentes. Ese es el manejo de nuestra sociedad, hay que aceptarlo, ¿va? Entonces, es esto, nosotros somos acá los buenos, los delincuentes encarcélenlos. Esto pues sí hace que mientras no entendamos todo este contexto, el problema tiende a agravarse, ¿eh? Sin embargo, a pesar de lo obscura que continúa siendo la impartición de justicia en México, casos como el de la señora Reyes brindan algo de esperanza, y más que en las autoridades, en los ciudadanos, en quienes recae la verdadera oportunidad de transformación. Y creo que otra reflexión personal que yo hago del caso es que los ciudadanos en México tendemos a subestimar el poder que podemos llegar a ejercer. La educación que recibimos o de alguna forma el propio sistema nos subordina a pensar que las cosas no pueden hacerse. Entonces, tú normalmente cuando hablas con los ciudadanos y les dices, hay una cierta posición de fatalismo, de que nada se puede cambiar, de que todo está mal y de que ya no hay nada que hacer y de que estamos rebasados. Ese es el sentimiento generalizado. Y entonces mucha gente opta por decir, yo para qué me meto si no se puede hacer nada, si la corrupción es tal, si el sistema no funciona. Pero creo que el caso de Esperanza, yo también te lo confieso, me ha mostrado que si tú articulas un argumento como es el de la justicia, si tú articulas un argumento con algo que está totalmente conectado a la realidad y lo presentas, tienes razón, es decir, ahí logras estas conexiones. Yo estoy impresionado de las firmas, de las 16,000 firmas, te soy honesto, no pensé que fuéramos a llegar a conseguir tantas firmas. Pero creo que aquí también la reflexión es cómo encontrar estos puntos donde nos podamos unir, ¿verdad? El caso de Esperanza, como es un ser humano, como es algo muy concreto, sirve para poder juntar estas voluntades. A veces hay cosas mucho más conceptuales, el cambiar una ley, que creo que todavía a los ciudadanos nos falta un grado más de educación en ese sentido, pero creo que pudiéramos hacer un diagnóstico de dónde están estas esperanzas, ¿verdad? Y dónde pudiéramos utilizar este mismo modelo que parece que es muy exitoso. Los ciudadanos cuando hacen un acto de solidaridad, se unen, pueden lograr que el golpe de timón, ¿verdad? Y también creo que nos lleva a la reflexión de que creo que es más fácil cambiar el país desde afuera, fíjate. Porque adentro la capacidad de maniobra está muy acotada. Hay demasiados intereses hacia adentro de las estructuras, ¿verdad? Tú mañana estás en la Procuraduría y quieres emprender un cambio de golpe de timón, y hay cientos de intereses que se oponen a ti. Entonces, pues sí, ojalá estamos pensando en cómo modelar el caso para que nos sirva de manera de decirle a los ciudadanos, miren, aquí está este caso de éxito, y vean cómo es factible mover al monstruo, ¿verdad? Esperanza Reyes fue liberada el pasado 29 de enero, luego de que la presidencia de la República le otorgara el indulto. Ahora ha vuelto con sus hijos, ha regresado a la sociedad, ha retomado el anhelo de continuar con su vida, de luchar por su familia, y la sociedad mexicana tiene una historia más que es un ejemplo de que sí es posible construir esperanzas.